Vamos a conversar sobre la situación de los Estados Unidos, que realmente ha llegado a una conmoción social que no se veía desde cuándo, pues desde los 60, finales de los 60, con el asesinato de Martin Luther King, ¿no? Vamos a conversar sobre esto con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macaya, a quien de inmediato le damos la bienvenida, ya lo tenemos en pantalla. Miguel Ángel, una vez más, bienvenido a UCI Noticias. Reinaldo, muy buenos días con todos ustedes. Igualmente. Bueno, sin duda una situación que no se veía en muchas décadas en Estados Unidos. Sin duda, como muy bien lo has dicho, te has referido a Martin Luther King, el pastor y activista que marcó un punto de quiebre en la sociedad estadounidense en los años 60. Había estado como contexto inicial en esa década el propio presidente John Fitzgerald Kennedy, asesinado el 22 de noviembre de 1963, porque fue uno de los defensores de los negros. Acuérdate que John Fitzgerald Kennedy fue el primer presidente de la historia de Estados Unidos que permite que un negro vaya a la universidad estadounidense. Y entonces, claro, desde ese tiempo hasta ahora han habido avances, sí, pero no los avances que pudieran ser el ejemplo de una sociedad de todas las sangres, como ha sido pregonado en los últimos años en Estados Unidos de América. El asesinato de un hombre negro, de un ciudadano negro por un policía blanco, grafica estamentariamente el nivel del racismo enquistado en la sociedad, que no se supera, que no se puede dar el gran paso hacia entender que hay igualdades, derechos, que las gentes deben de aproximarse con tolerancia, etcétera. Y ha llegado un momento coyunturalmente muy difícil en la vida política estadounidense por una pandemia que de por sí, como ya hemos dicho a través de UCI Noticias en su momento, ha lacerado, ha minado al propio Estados Unidos en su imagen internacional. Tiene 1.800.000 contagiados y cerca de 110.000 muertos por el coronavirus. Comprenderás el nivel de impacto, primero para Estados Unidos y en segundo lugar para la Casa Blanca, para Donald Trump, que es un presidente que ha tenido que refugiarse en la parte baja de la Casa Blanca, en un búnker, en un lugar de refugio, por las formas como las protestas se han desatado en los últimos días. Como digo hoy en mi columna, pues en estos momentos Washington y otras ciudades de Estados Unidos prácticamente como la Roma de Nerón hace más de 2000 años. Claro, ahora en la Roma de Nerón de hace 2000 años fueron los cristianos el chivo expiatorio, ¿no? ¿Quién será el chivo expiatorio de esto también? Porque siempre las autoridades van a buscar una responsabilidad en alguien, ¿no? Sí. Sin duda alguna, siempre hay un chivo expiatorio y eso es lo más penoso porque no se está tomando el tema transversal, de fondo, radical, para encontrar una salida. Fíjate, pero mira lo que está ocasionando este asesinato, que Estados Unidos estaba en los últimos 2 meses realmente en una situación de mucha vulnerabilidad. Cualquier cosa que hubiera pasado ha hecho que estallara una situación interna muy cruenta. Hay en la gente, más allá de las protestas que explican el caso del asesinato de Floyd, una situación realmente muy grave, donde el ciudadano estadounidense que estaba comprimido, que se encontraba inhibido, acaba de explosionar, porque que se presenten estas manifestaciones hasta en Alaska, Reinaldo, Hawái, nos está diciendo la panorámica estadounidense de una suerte de incertidumbre, pero al mismo tiempo un malestar generalizado en la propia sociedad americana.
Así es, ¿no? Porque lo que revela, mucha gente a veces se ha quedado conmocionada, sorprendida con el nivel de reacción que ha tenido la población, los actos ciertamente de violencia que se están viendo, pero detrás de eso hay un nivel de injusticia que de pronto mucha gente no conocía, no identificada en lo que se consideraba el país de las libertades. Pero además de eso, la libertad es que ha sido el valor supremo con el que el 4 de julio de 1776 George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson llevaron adelante la independencia de las 13 colonias de Inglaterra, y ese concepto de libertad pareciera una entelequia y que no se ha plasmado en una verdadera realidad, porque libertad es igualdad pregonadas por Estados Unidos al comienzo, e incluso impactaron en la Revolución Francesa del 14 de julio de 1989, no está reflejando lo que en el siglo XXI es la sociedad estadounidense que creemos. Y entonces la igualdad no está existiendo. El Anonymous, que ha vuelto a aparecer, ese enmascarado que hemos visto ayer, prácticamente advirtiendo la revelación de muchas amenazas que hay al interior de la policía para impedir que salgan a la luz casos de criminales. Es muy preocupante porque al mismo tiempo que tiene que ver con la ausencia de justicia, políticamente pone en jaque al presidente. Ya has visto cómo Anonymous ha revelado, ha dicho que ha habido compromiso por el tracto de niñas, niños, abusos de pedofilia, etcétera, imputaciones a Donald Trump. Es verdad que puede tener, Reinaldo, un enorme contenido político. A estas alturas del partido, todo ello mella y no suma, sino resta en Donald Trump, que sigue con un frente internacional donde la pugna con China es cada vez más visible, y en el frente interno se sigue peleando con los gobernadores que dicen que hay que mirar el formato para que las cuarentenas sigan manteniéndose, y él quiere levantarlas con un sistema interno donde ya hay 50 millones de desocupados. Está en una situación muy dramática Donald Trump, y ha tenido que sacar en el frente internacional a la cápsula Dragón para empoderar. Está en estos momentos Estados Unidos en un ida y vuelta de incertidumbre, de desorientación, porque es un año político y Donald Trump tiene que levantar para vencer a Joe Biden. Esa es su estrategia. Vamos a ver cómo le va al presidente, que recluyéndose en la Casa Blanca, más allá de que quiera presentarse como víctima, en realidad lo está impactando porque menoscaba. Comprenderás que la Casa Blanca, rodeada de gentes que la están atacando con manifestaciones de protesta, no le hace nada bien a la seguridad nacional y al imaginario de un país fuerte e invulnerable. Yo casualmente te iba a preguntar por Donald Trump y este año electoral, ¿no?, que se le aproxima, porque vemos que su respuesta ha sido más represión. Y entiendo yo, no sé cómo veas esto, Miguel Ángel, apelando a ese sector conservador extremo, ¿no?, de los Estados Unidos, que ciertamente lo ha respaldado a lo largo de toda su gestión. Sin duda alguna, y aquí hay una enorme colisión, porque comprenderás que hay un núcleo duro conservador estadounidense que apoyó a Donald Trump, que comprenderás que el ala demócrata, siempre abierta y flexible, ha criticado mucho al ala dura republicana encarnado por el presidente Donald Trump. Por eso el proteccionismo fue aplaudido y abrió fábricas y levantó Estados Unidos, y ese imaginario del que tanto se hablaba en el país del destino manifiesto. Esto en el momento actual es objeto de cuestionamientos, y por esa razón vas a ver a un Donald Trump que se quiere mostrar fuerte y ya está señalando que ha habido imputaciones por parte de estrategias demócratas y de otros sectores para achacar
incluso lo que acaba de pasar con el asesinato en Minnesota al propio presidente. En estos momentos lo que te quiero decir es que todo lo que acontece lo menoscaba, lo impacta, lo pone en desventaja, y eso es lo que exaspera al 45º presidente de los Estados Unidos de América. Una última pregunta, porque nos ganó el tiempo, Miguel Ángel. Guardando las distancias con lo ocurrido en los 60, con el liderazgo de Luther King, que además fue un proceso de generación de conciencia, ¿no? Sin embargo, ahora frente a este hecho y esta respuesta de la población, ¿cree que podemos estar también frente a un nuevo punto de quiebre en los Estados Unidos? Fíjate, yo tendría mucho cuidado en eso, y tu pregunta es muy buena, Reinaldo, pero yo más bien creo que Estados Unidos está en una etapa de transición, en una etapa en la que es como hegemón que es del planeta, lo acaba de demostrar el envío de la cápsula Dragón para conectarse con la Estación Espacial Internacional. Lo que hace Estados Unidos es decir al mundo entero que tiene poder, el poder que no tiene China. ¿Qué poder? El poder militar, el poder de las tecnologías, por más poder económico que tenga China. Entonces, está en una transición, y esa transición pues le ha tocado a un Donald Trump que le está faltando la muñeca para manejar mejor las cosas, porque Estados Unidos, que controla y que dirige el mundo, hay que decirlo, en la teoría de las relaciones internacionales somos muy abiertos, muy decirlo, pues está más bien llamado a generar consensos y no promover pugnas, si tiene el control. Entonces, eso que no puede hacerlo, se expresa, y como, mira, un asesinato de un hombre negro por un blanco que ha revelado una situación que es latente, permanente en Estados Unidos como el racismo, imbrica e impacta en un tema mayor de política, en política internacional. Mañana pasa otro tema, otro asunto del frente interno estadounidense. De repente es un tema asociado a los migrantes o a los latinos, qué sé yo, en otro ámbito de cosas.